Muy buenas tardes, disculpas por el atraso. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Entonces, quiero indicarles que la última clase que hicimos el día sábado, estábamos viendo el ejemplo para hacer el replanteo de la curva respectiva. Y habíamos quedado en esta tabla donde obviamente ya les había explicado, pero vuelvo a hacerlo. Tenemos la progresiva. Estas progresivas, como verán ustedes, son la progresiva del ICB, que está en el mismo cuadro acá. Luego tenemos la progresiva del FCB, que es esto y está anotado acá. Y obviamente los intermedios, como hemos visto en las curvas horizontales, tienen que ser múltiplos de 20. Entonces, eso es lo que hemos hecho en primera instancia, donde dice elevación de rasante, y acá es lo que quiero que ustedes. Permítanme un ratito, quiero ver el croquis. Ya. Entonces les decía, acá es donde ustedes tienen que definir, pero las elevaciones solamente en esta rasante, no en la rasante de salida. Ya, entonces para eso se generará una ecuación que podría ser simplemente como variable la distancia horizontal, porque la pendiente se mantiene, la elevación inicial se mantiene, y solo estaríamos sumando los desniveles, repito, para ir definiendo las elevaciones en este punto. Ya, entonces eso es lo que se hace. Aquí está precisamente la elevación del ICB. Fíjense la ecuación. Se toma en cuenta la pendiente, se multiplica. Bueno, esto es en el sentido de querer determinar la elevación del ICB, ¿no? Y del FCB. Pero ahora, en la tabla, por favor, ese pequeño detalle. Estas elevaciones toditas han sido calculadas en base a la pendiente de ingreso, que es S1. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que determinar estos valores. Y una vez que tenemos los valores de las elevaciones, bueno, quizás valga la pena redundar en esta parte. Fíjense, esta sería la ecuación inicial. Aquí tenemos la elevación del ICB, que es este valor, y le vamos sumando la gradiente, que sería 4,2 para el ejemplo, y por cada una de las distancias, que obviamente podrían ustedes definir en este valor de X, ¿no es cierto? Para cada filo. Y bueno, automáticamente se van a ir generando estas elevaciones. Una vez que tenemos eso, de todas maneras, el valor de X se calcula haciendo la diferencia ya de del punto de la progresiva menos la progresiva del ICB. Por eso es que aquí van saliendo punto 50, 45, 50, 50, etcétera, hasta completar la longitud de toda la longitud, en este caso, la longitud de la curva vertical, ¿no? Bueno, hasta ahí son los datos iniciales. Aquí tienen x al cuadrado, que significa simplemente elevar al cuadrado cada uno de estos valores que tenemos en x. Y luego calcular los valores de y, que van a estar en función de h sobre l al cuadrado, que esto llegaría a ser una constante. Y lo único que hacemos es multiplicar esa constante por cada uno de estos valores de x al cuadrado, ¿no? Y nos va saliendo estos valores, ¿ya? Que obviamente al final nos sale este valor, que resulta ser h. O sea, los que están anotados con color rojo quieren decir que son valores de control. Por ejemplo, esta elevación en el PIB
A partir de esta ecuación hemos calculado este valor, o sea, de esta ecuación que está en la parte inferior, y obviamente podemos demostrarles que sí es la elevación del PIB. ¿Dónde? En el enunciado, ¿no? Aquí está. Elevación del PIB 3210,65. Entonces, eso es lo que estamos tomando en cuenta. ¿Para qué? Para obviamente estar seguros de que lo que vamos calculando tiene su forma de control. Lo mismo podemos ver acá. Obviamente es el valor de Y, 0.827, es la altura que nosotros hemos calculado con la ecuación de E. Seguramente está acá lo que vamos a ver, ¿no? Fíjense, esta es la fórmula con la cual obviamente vamos a definir el valor de E y que vale 0.827. Y con el otro criterio que hemos estado viendo en la tabla, también calculamos el mismo valor. Por eso decimos que está bien, ¿no? Seguimos calculando y aquí tenemos otro valor de control que resulta ser el valor de la altura h. Y en este caso, esa altura h, acá también lo van a ver, lo hemos calculado con esta fórmula, cálculo de h, y nos sale 3.308. ¿De acuerdo? Y ese mismo valor estamos obteniendo acá. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces, obviamente, ¿de dónde sale el signo? Para eso me voy a ayudar con el croquis del ejemplo. Fíjense, lo que nosotros habríamos hecho es calcular las elevaciones en toda esta rasante y de esos valores vamos estando las alturas Y. ¿Por qué digo vamos estando? Porque estamos bajando, ¿verdad? Vamos estando y vamos obteniendo las elevaciones en todas las progresivas que nosotros queramos determinar, ¿saben? Porque estoy bajando precisamente. Ahora, en el otro caso de las curvas cóncavas, seguramente voy a tener que sumar, ¿no ve? Porque la rasante va a estar abajo y la curva va a estar sobre la rasante. Entonces, en esos casos tengo que sumar. Entonces, a eso se refiere estos signos y finalmente para obtener la elevación de la curva, a esta elevación de la rasante vamos restando cada uno de los valores de Y hasta obviamente llegar a las elevaciones de la curva. Entonces de esa forma se llena esta tabla y con los valores de la elevación de la curva tenemos que hacer el replanteo respectivo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que les expliqué muy apresuradamente en la última clase, pero lo que queremos es, obviamente, que ustedes entiendan para que no tengan dificultades. Luego dice determinación de la posición y elevación del punto más alto de la curva. En este caso, obviamente que va a ser el punto más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque la curva es convexa. Porque si fuera cóncava, entonces estaríamos buscando el punto más bajo, ¿verdad? Es lógico eso. Entonces, para cualquiera de los dos casos, o sea, ya sea convexa o cóncava, usamos exactamente el mismo criterio, con lo que es una variación de un signo, ¿no? Nada más queremos mostrar. En primera instancia, habíamos hecho referencia a este valor, a esta fórmula, perdón, que me va a definir el valor, en este caso, de la distancia a partir del origen donde yo ubiqué el sistema de ejes cartesianos. Entonces, en este caso hemos ubicado en el ICB. Por esa razón, vamos a calcular en base a eso el valor de la distancia a partir del origen. Entonces, en ese sentido, ya reemplazamos el valor de la pendiente de ingreso, 4.2, por la longitud total, que es 105, y la diferencia algebraica, que es 6.3%. Entonces hacemos operaciones aritméticas y obtenemos este valor.
Ahora, obviamente con ese dato podemos calcular la progresiva del punto más alto. Para el efecto, entonces tomamos la progresiva del ICB, le sumamos este valor de 70, como podemos observar acá, y la progresiva, o sea, del punto más alto de la curva está en la 4584,5. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto es la elevación del punto más alto. Para ese efecto, vamos a aplicar esta fórmula, que también es la fórmula de la parábola, ¿sí? Entonces, xm sobre L elevado al cuadrado por h, y esto nos da, ¿no? Y no se olviden, ¿no? Que y es la altura de la rasante a la curva, ¿verdad? Entonces, ese valor es 1,470, pero queremos saber cuánto es la elevación. Entonces, para calcular esa elevación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dicen, ¿no? La elevación del punto más alto de la curva, ¿ya? Nos va a ser igual a la elevación del ICB por la gradiente o más la gradiente por la distancia horizontal dividido entre 100. Nos tomamos en cuenta la elevación del ICB, que es este valor, le sumamos la pendiente por la distancia horizontal sobre 100 y la elevación del punto más alto, ya en la rasante, por si acaso, es 3211,385 en la rasante, ya, por favor, no van a confundir eso. Y para obtener la elevación del punto más alto, que es lo que queremos obtener, a la última elevación que hemos calculado, le vamos a restar la altura, ¿no? O sea, y sub m. Entonces eso nos da este valor de 3209,915. Nos vamos a acordar 3209,915. ¿Por qué les digo eso? Vamos a ir a la tabla que hemos elaborado y vamos a verificar si hay alguna elevación que sea mayor a la que acabamos de definir, o sea, 3209,915. Volvemos a esta tabla, 3209,915. Fíjense, aquí hay una 3209,200 o 909, pero no hay la 3215. Por eso que en el intermedio de estas dos progresivas, obviamente tendríamos el valor de la progresiva. Si nosotros revisamos ese valor de la progresiva, tendría que ser 4 más 500, qué sé yo, 90, algo de eso. A ver, vayamos a los resultados. Entonces, fíjense, aquí está. 4 más 584,5. Fíjense, entonces pasa 580. No llega, obviamente, a 600 y se queda con 584,5. Entonces, todo lo que hemos visto, evidentemente, está bien, y con eso podríamos dar por concluido el, en este caso, el proceso de cómo definir un punto más alto y más bajo. Ya les dije que esto nos sirve a nosotros para definir cuestiones de drenaje, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta. De todas maneras, para concluir el tema, ¿tenemos alguna pregunta, por favor? Si no hay pregunta, entonces pasaremos al siguiente capítulo, ¿ya? Entonces vamos a volver acá. Bueno, en realidad estaríamos entrando al tema número 9. Hay un error de imprenta, discúlpenme. Entonces, el tema 9 trata la sección transversal.
¿Qué es la sección transversal? En realidad, la sección transversal es la posición de un plano a 90 grados de la dirección del eje. Entonces, lo que vamos a ver en la sección transversal son precisamente los detalles constructivos de la carretera. Y esta sección transversal lo hay que ir ubicando cada 10, cada 20, hasta cada 30 metros, dependiendo del tipo de terreno. Cada 10 podemos hacer si el terreno es muy accidentado, cada 20 si es ondulado y cada 30 si es llano. Inclusive ese 30 puede subir hasta 50 si el terreno es plano, ¿no? Entonces ahí obviamente hay que calcar lo que vamos a construir. ¿A qué me refiero? Vamos a construir seguramente, si es corte, entonces los taludes de corte, las cunetas, el sobreancho de plataforma, la berma, la calzada y lo mismo al otro lado, ¿no? O sea, repito, la berma, el sobreancho de plataforma, la cuneta y el talud de corte que hayamos efectuado. Si fuera terraplenado, entonces tenemos que dibujar, obviamente, el talud de terraplenado, la calzada con todos sus componentes y al otro lado también tenemos que dibujar otro talud de terraplenado. Entonces, eso es lo que obviamente queremos ver para, obviamente, hacer el diseño. Pero yo les digo, en la cuestión del diseño, esta parte es más, digamos, una aplicación de una normativa, como vamos a ir bien. Empecemos entonces. Veamos la definición. Dice, ¿no? La sección transversal de una carretera o camino describe las características geométricas de estas, según un plano normal a la superficie vertical que contiene el eje de la vía. Jóvenes, en 10 minutos se va a cortar, por favor les pido que reingresen. Dicha sección transversal varía de un punto a otro de la vía, ya que ella resulta de la combinación de distintos elementos que la constituyen, cuyos tamaños, formas e interrelaciones dependen de las funciones que ellas cumplan y de las características del trazado y del terreno en los puntos considerados. Entonces ahí estamos resumiendo las características donde obviamente ahí definimos cada cuánto vamos a tener la sección transversal. En la figura 1, que enseguida lo vamos a ver, se presenta un perfil transversal mixto, corte y terraplén, correspondiente al caso de una vía con calzadas separadas en recta. En la figura 2, se hace igual cosa para una ruta bidireccional de dos carriles en curva. O sea, aquí debería decir dos carriles, pero calzadas debería decir, por favor. Eso quiero que lo aclaremos. En ellas aparecen los elementos fundamentales que normalmente se dan en una carretera o camino. Plataforma, cunetas, taludes, coma, etc. Pasamos a ver entonces la sección de corte o sección transversal. Aquí tenemos, por si acaso, una carretera unidireccional con dos calzadas, ¿ya? Y obviamente lo que pasa aquí es que las calzadas están al mismo nivel, ¿sí? Aquí tenemos talud de corte, aquí tenemos un sistema, podríamos llamar así, de terrazas o terraceo, ¿ya? Igual acá, y aquí tenemos un canal que resulta ser el canal de colección de aguas de lluvia, ¿de acuerdo? Para no dañar toda esta estructura. A este otro lado podemos ver, fíjense, un talud de terraplenado. Obviamente, las características del terreno, como pueden observar,
No, no todo es en cortes y por eso se dice que es mixto. Aquí tenemos en este sector corte y en este otro sector tenemos terraplenado, ¿no? Entonces, ¿para qué se construye, por ejemplo, esta, este dado que lo observamos en el croquis? Saben que para evitar que obviamente existan fisuras en la nueva estructura de la conformación del terraplén. Entonces, se trabaja de esta forma y obviamente la cuestión de asegurar de que no va a haber ningún cambio, entonces es lo correcto que debemos considerar. Aquí tenemos un canal de conducción de aguas. Obviamente, yo no puedo echar estas aguas en desmedro del vecino, sino que necesariamente tengo que conducir a un sector donde exista un curso natural, o sea, puede ser una quebrada, un río, etcétera, y depositar esas aguas ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Obviamente hay muchas partes, esto lo he obtenido del manual de la ABC, ahí está. Obviamente no tiene muy buena nitidez y por eso es que muchas cosas nosotros no podemos leer, ¿no? Pero creo que en forma global aquí está la forma de cómo se construye una sección transversal. Vamos a pasar a ver la figura siguiente, donde acá tenemos una sola calzada, ¿sí? Una sola calzada. Aquí tenemos un talud de corte, aquí está el terreno natural y aquí está una cuneta o la zanja de coronación, también que llamamos nosotros. Acá está la faja de expropiación, lo que nosotros hemos llamado también derecho de vía, ¿ya? Acá, fíjense, aquí estos puntos, obviamente, que definen el terreno natural, hasta cierta parte nos dice que va a ser corte y de ahí va a ser terraplenado. Ahora, aquí en esta parte oscura, o sea, de color negro, quiero decir, ¿qué significa eso? Es un muro de contención. ¿Para qué se lo construye? Para que obviamente, si solo lo haría talud, no va a tener la seguridad respectiva y van a empezar, perdón, a aparecer fisuras, ¿no? Entonces, para un poco hacer, digamos, una acción que haga que los materiales no puedan moverse, ¿ya? Entonces, es que colocamos este muro de contención. Bueno, ese es un criterio, obviamente, cuando estamos en una falda de cero, ¿no? En terreno llano no habría este problema porque a ambos lados tendríamos taludes. En terrenos escarpados sí, esto se hace mucho más problemático, ¿de acuerdo? Por eso en terrenos escarpados ya lo que hay que hacer es, por decirles algo, ubicar aquí esta parte del terraplén y desde ahí recién generar una especie de talud. O sea, aquí esta es la parte sólida porque todo esto es relleno, ¿verdad? De ahí recién podemos trazar. O sea, en terreno escarpado es pues, difícil construir este muro de contención, no se va a poder. Entonces, por esa razón tenemos que buscar el terreno natural firme para que no exista el problema de desmembramiento de algunas partes de la carretera, porque eso nos puede conducir obviamente a que pueda la carretera, en todo caso, tener problemas de estabilidad, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? A ver, vamos a decir. Talud de corte, ¿sí? En esta parte, bueno, los taludes ustedes saben que se definen en función de la calidad de los materiales, ¿no? Por eso es variable. Pero aquí valga la oportunidad. Nosotros en el proyecto, como todavía no tenemos detalles geológicos, vamos a aplicar lo siguiente, ¿ya?
escúchenme. Para taludes de corte vamos a aplicar 0,5 horizontal, 1 vertical. Eso para que dibujen sus secciones transversales. Y en terraplenes van a dibujar 1 a 1, o sea, uno horizontal y uno vertical, ¿no? A 45 grados en todo caso. Entonces, eso, ¿por qué vamos a hacer de esa forma? Porque obviamente no conocemos la calidad de los materiales. Y una vez que se entra en obra, obviamente el geotecnista define la inclinación de los taludes. Inclusive en corte, podemos, si es roca, podemos manejar taludes de 1 a 10, ¿ya? O sea, ¿qué quiero decir? Uno horizontal, 10 vertical. Entonces, eso se observa casi como un terreno natural que está cortado, ¿no? Casi verticalmente. Esa es la máxima inclinación que podemos sugerirles. Ahora, el otro detalle, aquí hay una cuneta, ¿verdad? Hay esta cuneta porque obviamente aquí tenemos corte, por si acaso. A este otro lado, fíjense, ya no hay cuneta, ¿sí? Sino que aquí hay que, en el muro de contención, ¿qué hay que hacer? Hay que colocar barbacanas para, obviamente, en este caso, eliminar el agua que pueda filtrarse de alguna manera. Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Repito siempre, la cuestión del drenaje es vital en una construcción, en cualquier construcción que se tenga que efectuar. Aquí tenemos algunas partecitas un poco más nítidas. Aquí está el sobreancho de plataforma, ¿ya? Aquí está la berma, aquí está la calzada, aquí está el ensanche o sobreancho, ya les he dicho. Esta sección transversal, fíjense, tiene una sola pendiente. ¿Y qué quiere decir? Que está en curva, ¿verdad? Por eso tiene una sola inclinación. Otra vez la berma, otra vez el sobreancho de plataforma y el talud de terraplenado que es necesario identificar. Muy bien, continuaremos entonces con nuestra explicación. Ya, repito, necesariamente aquí construimos este muro con el afán de confinar, ¿no ve? Ese es el otro término que usamos los ingenieros civiles. Toda esta masa de esta estructura de tal manera que obviamente permanezca como una cuestión bastante sólida y que garantice sobre todo la creación de fisuras. El problema de que se creen fisuras en la carretera es que existen filtraciones de agua. Las filtraciones de agua empiezan a lavar finos, crean vacíos y cuando un suelo tiene bastante vacío es muy frágil y fácilmente puede empezar a fisurarse o a tener rajaduras, inclusive desmoronamientos, ¿no? Pues eso es lo que nosotros debemos cuidar. Muy bien, entonces esas son las partes, insisto, y vayamos con los otros detalles. Entonces vamos a hacer una síntesis de definiciones para la sección transversal, ¿ya? Empecemos entonces. ¿Qué es berma? Berma o franja longitudinal pavimentada o no, comprendida entre el borde exterior de la calzada y la cuneta del talud. Bueno, eso es discutible, ¿no? Si aplicamos sobre ancho de plataformas, entonces necesariamente tenemos que considerar ese sobreancho de plataforma. Y además, si estamos en curva, obviamente tenemos que tomar en cuenta lo que se llama el ensanche, ¿no? O sobreancho. ¿De acuerdo? En todo caso, también vale la pena hacer la aclaración, ¿ya? Eh, la aclaración siguiente. La berma nunca hay que pensar que es parte de la infraestructura de, en este caso, de tránsito de los vehículos.
ni lugares de estacionamiento para los mismos. Claro que las condiciones se dan para que pueda haber un espacio para ese objetivo, pero eso se usará pues muy, en este caso, digamos, muy esporádicamente y no hacer que obviamente la berma sea utilizado como un lugar de estacionamiento. ¿Ya? Ese es un detalle que ustedes deben considerar. El bombeo. Dice pendiente que se configura a las superficies de rodamiento en las tangentes de alineamiento horizontal hacia uno u otro lado de la rasante para evitar la acumulación de agua sobre la vía. Entonces ya habíamos dibujado la cuestión del bombeo y tiene una inclinación que puede ir variando entre el 2 al 4%, y esa inclinación precisamente es para que el agua pueda drenar lo más rápido posible. ¿Ya? Luego tenemos la calzada, que es la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se compone de un cierto número de carriles, o sea, una calzada puede tener dos, tres, cuatro, cinco, seis, dependiendo de en este caso, del análisis de tráfico y capacidad que se tiene que hacer en la carretera. ¿Qué es el cantero? Esto es importante. Área destinada a separar dos calzadas, o sea, el cantero es exclusivo ya de las vías unidireccionales. Entonces tenemos dos calzadas y esa separación es importante considerar y obviamente lo vamos a ver un poco más adelante. El carril. Franja longitudinal en que está dividida la calzada, delimitada o no por marcas viales longitudinales y con ancho suficiente para la circulación de una fila de vehículos. Entonces acá les recuerdo que el carril, según el criterio de la ABC, tiene dos anchos, ¿no? Uno de 3 y el otro de 3,50. ¿De acuerdo? Y ese ancho normalmente, bueno, en principio es que se dice que el de 3 va a ser para caminos y el de 3,5 va a ser para carreteras. Pero yo les digo, en algunos caminos que hay que construir en sectores planos, obviamente las velocidades son altas. Y en mi criterio, el ancho de carril mejor se orienta cuando tenemos la velocidad. O sea, en terreno llano, ustedes saben, podemos alcanzar sin mayor problema 80 kilómetros hora. Entonces es pertinente también que en ese camino se construya un ancho de 350 metros, ¿no? Para evitar, o más bien por factores de seguridad, podríamos decir, y evitar accidentes. El derecho de vía, ¿ya? Es la faja de ancho variable dentro de la cual se encuentra comprendida la carretera y todas sus obras accesorias. La propiedad del terreno para derecho de vía será adquirida por el Estado, cuando ello sea preciso, por expropiación o por negociación con los propietarios. Bueno, en forma general se dice que el derecho de vía tiene que tener 50 metros, ¿de acuerdo? Pero ojo, ¿no? Ese derecho de vía quiere decir que a partir del eje a la izquierda hay 50 y del mismo eje de simetría puede ser, hay otros 50 metros a la derecha. Por eso que sumados llegarían a ser 100 metros. Ahora, muchos dirán, pero eso es mucho, 100 metros es mucho de derecho de vía. Es que usted, infraestructura caminera, por, por cualquier razón puede ser ampliada. O cuando hacen mantenimiento igual, necesitan hacer desvíos, necesitan acumular materiales, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene que tener el espacio suficiente. Si no tengo ese espacio suficiente, seguramente el vecino me va a cobrar alquiler, ¿no ve? Como siempre se puede optar en estos casos. Entonces, por ese detalle, se dice que tiene que ser 50-50. Pero también, ya para terminar esto, depende de la parte topográfica. Si es un terreno escarpado, uy, darle 50 metros de repente no va a abastecer
siquiera ya el terreno en la serranía del frente, no sé, algo así. Entonces, es mucho detalle en esos casos. Ya, entonces, por ejemplo, si conocen la carretera de los Yungas a Caranavi especialmente, entonces esas quebradas en la cual vamos vaciando uno de los flancos, uno de los lados del río, entonces son angostos, ¿no? Son angostos, entonces difícil que ahí pueda introducir 50 metros. ¿Y qué tengo que hacer? A criterio nomás ya podría tomar una longitud determinada, ¿de acuerdo? Pero solo en esos casos, ¿no? El eje, línea que define el trazado en planta o en perfil de una carretera y se refiere a un punto determinado de su sección transversal. La explanación, zona de terreno realmente ocupada por la carretera en la que se ha modificado el terreno original. A ver, explanación, aquí creo que está más clarito, ¿no? Obviamente es la parte que nosotros tenemos que cortar o sacar. ¿Por qué? Porque la carretera, si bien tiene 9 metros, digamos, incluida la berma de ancho, pero los taludes van a ocupar otro tanto, ¿no ve? Entonces, todo ese, o sea, de borde a borde, de pie de talud al otro pie de talud, tengo que hacer, obviamente, mi cuantificación de cuánto voy a mover, porque un terreno original, el problema es que siempre casi resulta ser un terreno vegetal. Y un terreno vegetal se prioriza sobre todo cuando contiene bastante limo. Y ustedes saben bien que el limo es el peor material para la construcción. Seguimos entonces. El gálibo dice espacio libre vertical entre la superficie de rodamiento y una estructura superior. Medio al punto que dé la menor dimensión. O sea, en realidad un gálibo puede ser fundamentalmente vertical, ¿no? Un gálibo, la altura que pueden existir entre los niveles de la rasante, de la plataforma de abajo, a la parte más baja de la infraestructura de arriba. Entonces, ese gálibo obviamente tiene que considerar qué altitud máxima tendrían que tener los vehículos para que puedan transitar libremente. En realidad esto ha ido creciendo sucesivamente debido a que los fabricantes han ido innovando sus vehículos. Entonces, en la actualidad se está recomendando 5,5 metros. Entonces, eso resulta ser el cálido que nosotros debemos considerar. La huelga, ya hemos explicado, ¿no ve? Es el espacio libre, espacio de holgura entre dos elementos. Luego tenemos el lecho de frenado. Dice, ¿no? Pista de emergencia para la detención de camiones con fallas en el sistema de frenado. Aquí, esto sí es interesante. En realidad, cuando tenemos pendientes muy fuertes, y ese es el problema también adicional a las pendientes fuertes, sucede de que los vehículos pueden descontrolarse. Por eso es peligroso ese tipo de pendientes. Y bueno, el sistema mecánico que tiene el vehículo ya no le responde. Por esa razón, en ese tipo de pendientes, aledaño a la misma carretera, habría que construir un carril, ¿ya? De tal manera que ese carril tenga una pendiente positiva, de tal manera que el vehículo entra al carril y por la misma pendiente pueda detenerse, ¿no? Hay algunos en la carretera Cochabamba, especialmente en el sector del bombeo, ahí han hecho un sistema de este tipo, pero uno solo, ¿no? Ese es el único ejemplo que podemos tener en nuestras carreteras. Ya, pero bueno, son costos adicionales que nuestra institución matriz no es capaz todavía de asumir ese tipo de situaciones. El peralte. Conocen ustedes el peralte, ¿no? Es la inclinación transversal de la plataforma en los tramos en curva.
Luego tenemos la plataforma. Es el ancho total de la carretera a nivel de la subrasante. En realidad, después de la subrasante viene la parte estructural, etcétera, pero en sí, más que de la subrasante ya es cuando está terminada la carretera. O sea, ahí tenemos los taludes de inclinación y desde ese talud tenemos que hacer la medición respectiva, ¿no? Luego tenemos la rasante, ¿no? Línea que une las cotas de una carretera terminada. Lo que nosotros vemos en alineamiento vertical, por si acaso, lo más apropiado es decir subrasante. Pero bueno, también lo llamamos rasante sin que eso signifique cometer algún error. ¿Ya? Separador central, esto es, dice franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas, no destinada a la circulación, que lo hemos llamado, ¿se acuerdan? Al principio hemos expresado que separa dos carriles en una unidimensional. No se acuerdan. Bueno, también lo pueden llamar, pero separador central, la subrasante. Superficie del camino sobre la que se construirá la estructura del pavimento. En realidad es lo que nosotros construimos con materiales locales, normalmente, y sabemos bien que la parte estructural del pavimento normalmente se prepara, ¿no? En otras palabras, también se puede entender como que se fabrica ese material. Luego tenemos el terraplén, parte de la explanación situada sobre el terreno original, ¿no? O sea, el terraplén, ya saben, es una parte constructiva que normalmente construimos sobre el terreno natural. Bien, y bueno, tal vez con eso, con esas aclaraciones podamos quedar mucho mejor. Bien, entonces vamos a entrar ahora a las dimensiones de los elementos de la sección transversal para carreteras unidireccionales y bidireccionales. Entonces, esas dimensiones las podemos obtener de esta tabla. Fíjense, aquí hay bastantes columnas. ¿De qué depende? Depende del tipo de calzada. Por ejemplo, los unidireccionales, ustedes saben bien que tienen dos calzadas y los bidireccionales solo tienen una calzada. Aquí en la segunda columna tenemos las velocidades de proyecto. Fíjense, las recomendaciones en una autopista tendríamos que tener desde 120 hasta 80. En una autorruta, obviamente, y primaria entre 100 y 80. En un colector entre 80 y 60. Y acá tenemos para los bidireccionales, que también pueden ser carreteras primarias, entre 100 y 90. Para colectores, 80. ¿Sí? Para locales, a partir de 70, son solamente recomendaciones, pero ¿sí? No siempre se las aplica en ese criterio. Para desarrollo, desde 50 hasta 30 kilómetros. Dice ancho de pistas. Fíjense, en el caso de las unidireccionales, que siempre van a ser veloces porque los vehículos transitan en una calzada en una sola dirección, entonces 3,5 metros. Y en el caso de las bidireccionales, depende de la velocidad, como ya les comentaba, hasta 70 kilómetros hora, inclusive 60, ¿ya? Podemos adoptar 3,5 metros, ¿no? Si es que estamos especialmente en terreno llano. Y de 3 metros a partir de 60 hasta 30 kilómetros hora, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una situación que nosotros debemos considerar. Ancho de bermas. La berma interior, o sea, esto es para las unidireccionales, ¿no? El ancho de berma interior es 1,20, 1, inclusive ya cuando las velocidades son menores podemos trabajar en 0,50 y 0,70.
Y la berma exterior puede ser, fíjense, hasta 2,5 metros. Y eso evidentemente me permite pues que un vehículo con dimensiones de hasta 2,5 metros pueda estacionarse en la berma. Pero esa berma no es lugar de estacionamiento, es simplemente un lugar que está confinando la capa estructural de la carretera. ¿Ya? Entonces, fíjense, puede llegar a 1,5, 1, y puede tomar cualquiera de estos valores en función de qué estemos diseñando, ¿no? O sea, la gama de posibilidades es amplia. Sobreancho de plataforma. Fíjense, el sobreancho de plataforma normalmente no se diseña porque casi se construye en el rango de 0,5 y 0,8, ¿ya? Para todos los casos que nosotros podamos ver. Obviamente en las unidireccionales. En las bidireccionales, bueno, podemos tomar el mínimo, ¿no? Que es 0,5, ¿ya? El, el ancho del sobreancho de plataforma en el exterior, fíjense, es 0,5. En la mayoría de los casos, solo en autopistas podría llegar hasta 1,5. Entonces, ustedes se imaginarán la magnitud de la obra que vamos a tener para estos casos, ¿no? Y lo mínimo, fíjense, por recomendación simplemente podemos adoptar en 0,5. Quizás me olvido un poquito decirles qué función cumple el sobreancho de plataforma. En realidad se ha decidido aumentar este elemento, esta franja, podríamos decir, porque cuando nosotros hacemos compactación con un equipo pesado, en realidad los laterales no tienen la misma calidad de acabado que las partes centrales. Entonces, por esa razón, obviamente, hay que colocarle el sobreancho de plataforma, que eso nos garantiza, ya, nos garantiza que nosotros tengamos un buen compactado del material que estamos usando en la carretera, y lo que no queda bien compactado en realidad no se toca, ¿no? O sea, los vehículos no van a entrar hasta esa posición. Entonces, por esa razón, más es un elemento de seguridad que se prevé para acabar la, el trabajo de calidad en la carretera. Luego tenemos ancho del cantero central, fíjense. Si nosotros inicialmente tenemos 4 pistas y queremos ampliar a 6, podemos trabajar con 13 metros hasta 11 metros en autopistas, desde 13 hasta 10 metros en autorrutas y desde 10 hasta 9 en colectores. Si ya hemos construido las 6 pistas, bueno, este es un criterio todavía que puede ser discutible, pero de todas maneras, ¿ya? Si yo construyo 6 pistas en cada una de las calzadas, fíjense, la separación de calzadas, obviamente, disminuye, ¿no? Disminuye, porque ya se considera que los crecimientos vehiculares no van a ser muy latentes, y por esa razón ya se ha disminuido esa separación del cantero, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos observar acá para diferentes velocidades y diferentes tipos de vías que nosotros vamos a construir. Dice, si el diseño final va a ser el inicial con 4 pistas, entonces fíjense, casi tenemos los mismos valores que podemos observar en el final de 6 pistas. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dirán, pero abajo no existe eso. Sí, no existe porque es una sola calzada, ¿no ve? El bidireccional es una sola calzada. Ahora, ancho total de la plataforma a nivel rasante. Bueno, este es el ancho total que podríamos considerar como una idea. Ya no necesariamente tengo que aplicar este valor. ¿Por qué? Porque ustedes saben, cuando se hace terraplenados, los taludes pueden ser diferentes. No siempre se tiene un solo talud. Si yo les estoy recomendando uno a uno, eso es para el proyecto. Pero ya en la fase constructiva,
ese valor puede cambiar, ¿ya? Por eso estos son referenciales, estos valores. Esto es para 6 pistas. Esta otra columna es para 4 pistas. Y para 2 pistas, bueno, ya no se considera porque, repito, es un aspecto muy variable. Pero solamente estos datos que se dan son referenciales, ¿no? Que en realidad no interesan mucho también, ya para serles sincero. Entonces, resumiendo, acá lo que acabamos de ver es que ustedes tienen que ver qué valor podrían aplicar. Siempre, por eso es que las normas en carreteras no son cesadas, ¿no? Por ejemplo, no es como calcular un hormigón o, en todo caso, una dosificación, etcétera, etcétera. En realidad, son abiertas un poco para el criterio también del diseñista. O sea, estos son valores referenciales. Algunas veces uno dice, pero ¿cuánto puedo tomar? ¿Cuánto más o menos me recomienda? Entonces podemos tomar esto, ¿no? En función de algún otro criterio que nosotros podamos tener en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, diseñar secciones transversales no es más que aplicar normas. Aquí tenemos en esta tabla resumidos todos los valores que yo podría aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Dice descripción de elementos de la sección transversal. O sea, hemos visto hace rato un poco, digamos, las definiciones cerradas. Ahora un poco, digamos, vamos a conceptualizar mejor, ¿ya? Dice, se llama plataforma a la superficie visible de una vía formada por su calzada, sus bermas, los sobreanchos de plataforma y su cantero central en caso de existir esta última como parte de la sección transversal tipo. ¿Ya? Entonces ya sabemos que es el ancho total de la vía, ¿no? El ancho de la plataforma será entonces la suma de los anchos de sus elementos constitutivos, cuyas características se definen en esta sección. Casos especiales de plataforma son aquellos de las carreteras unidireccionales con calzadas independientes y las correspondientes a caminos sin pavimentar. En el primer caso, la vía tendrá 2 plataformas independientes. En el segundo caso, calzadas, bermas y sobreanchos que configuran un todo único no diferenciable a simple vista. Bien. La plataforma puede contener algunos elementos auxiliares, tal como barreras de seguridad, soleras, iluminación o señalización. La calzada. ¿Qué es la calzada? Una calzada es una banda de material y geométricamente definida de tal modo que su superficie pueda soportar un cierto tránsito vehicular y permitir desplazamientos cómodos y seguros de los mismos. La calzada está formada por 2 o más carriles, ¿no? Eso ya sabemos. Un carril será entonces cada una de las divisiones de la calzada que puedan acomodar una fila de vehículos transitando en un sentido. Bien, aquí tenemos ya los anchos de calzada y de plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos recomendando esos anchos de calzada y plataforma en función de la velocidad. Yo les había dicho, para proyectos menores o iguales a 60 kilómetros hora, en los que la administradora boliviana de carreteras podrá autorizar el ancho de carriles de menos de 3,5 metros. Para todas las demás categorías y velocidades de proyecto, el ancho mínimo de los carriles será de 3,5. En realidad, también acá entra lo siguiente, ¿no?
que tienen que entender ustedes que no hemos empezado con la ABC a construir carreteras y caminos, sino que anteriormente ya se han construido, a ver, hablemos un poco como ejemplo la carretera Oruro-La Paz, ¿no? Se terminó de construir esa carretera en el año 68 con pavimento, o sea, 1968, ¿no? O sea, el anterior siglo. Pero que en esa oportunidad, si ustedes van a medir, los anchos de los carriles no eran 3,5, sino eran 3,6, o sea, 10 centímetros más, porque el ancho total de la plataforma era 720 y se trabajaba con eso como norma. Esto del 3,5, repito, ha aparecido con el manual de la ABC, ¿ya? Entonces, no vayan a confundir eso porque pueden ver en otras carreteras diferentes dimensiones. Y yo les digo, en la actualidad, inclusive, algunas carreteras que se están entregando recién están trabajadas con 3,6 metros. Entonces dirán ustedes, ¿por qué? Bueno, el por qué es que obviamente recién han sido financiados, etcétera, porque los proyectos en realidad tienen una duración muy larga, buscan financiadores y bueno, los años y los días van pasando y recién en el tiempo son atendidos, digamos, en algunos casos. Entonces, esa es la figura, ¿ya? Bien, modificaciones al ancho de la calzada. Carriles auxiliares introducidos por el tránsito lento. Dice, en pendientes prolongadas y tramos largos cuyo trazado en planta no permite el adelantamiento, producen disminuciones de la capacidad de una carretera. Ambos factores suelen combinarse para agravar esta situación. Mire, yo les digo que ¿cómo podemos superar el problema que yo les he estado comentando como ejemplo del tramo Parotani-Confitado? ¿Ya? Una de las formas de poder resolver ese problema de los adelantamientos, básicamente, es que se construya un tercer carril. Y si construimos un tercer carril, o sea, el vehículo pesado y lento, se iría al carril de subida, en todo caso lento, y los otros dos carriles quedarían nomás libres. Y eso daría mayor seguridad y mejor transitabilidad en cuanto a la funcionalidad de la carretera. Si lo mantenemos en dos, como está actualmente, creo que yo he visto esta forma de aplicar en la carretera Ayayagua. Hay un sector que no me acuerdo el nombre. Ahí sí, hay pendiente fuerte y ahí sí han construido, obviamente, tres carriles. ¿No? Pero solamente uno de bajada y dos de subida tendría que ser, ¿no? Así se tendría que entender. Entonces, de tal manera que obviamente el más lento se va más a la derecha y el otro toma nomás el carril del medio para que puedan hacer su transitabilidad de mejor calidad. ¿Ya? Ese es un carril lento. Dice, pendientes prolongadas y tramos largos cuyo trazado en planta no permite el adelantamiento, producen disminuciones en la capacidad de una carretera. Ambos factores suelen combinarse para agravar tal situación. Estas reducciones de capacidad dependen principalmente del porcentaje de camiones que circulan, de la distancia a lo largo de la cual la situación se mantiene y los valores de la pendiente en los primeros casos citados. Ellas pueden ser solucionadas, perdón, mediante la creación de carriles auxiliares para vehículos lentos o carriles lentos, en caminos bidireccionales o carriles rápidos para vehículos livianos en carreteras unidireccionales. ¿Ya? Lo último en realidad casi no se aplica porque bueno, si fuera una carretera muy concurrida, ahí sí podemos hacer carriles rápidos, ¿no? Bueno, algo de eso se tiene, por ejemplo, en el Alto, en la ciudad del Alto, en la 6 de marzo, ¿no ve? Hay
calzadas ahí. En realidad el carril central, digo, la plataforma central o la calzada central sirve como un criterio de carril rápido, ¿de acuerdo? Entonces eso también se puede hacer. Por eso, como ustedes se darán cuenta, todo depende del aforo que hay que efectuar. El ancho del carril auxiliar que cumpla esta función dependerá de la velocidad del proyecto de la vía. Claro, ya les he dicho, mucho depende de la velocidad. Mayores a 60 con 3.5. A ver, aquí podemos tener a manera de ejemplo anchos de carriles auxiliares. Para tránsito lento, ya el ancho para velocidades entre 30 y 70, 3 metros, y entre 80 y 120, 3,50. Para tránsito rápido, el ancho, pues, solamente en estas velocidades de 80 y 120, 3,5 metros, ¿no? Ese sería el ancho del carril. Los carriles para el tránsito lento en caminos bidireccionales se darán ensanchando la calzada por el lado derecho. Los carriles para el tránsito rápido en carreteras unidireccionales se darán ensanchadas la calzada hacia el costado del cantero central, ¿no? Entonces, por no decir que tendrían que ser intermedias, ¿no? Entre las dos calzadas que tiene una carretera bidireccional. Los carriles para el tránsito lento en caminos bidireccionales se darán ensanchando, perdón, la calzada por el lado derecho. Los carriles para el tránsito rápido en carreteras unidireccionales se darán ensanchando la calzada hacia el costado del cantero central. ¿De acuerdo? Entonces creo que eso ya hemos aclarado y simplemente estamos reforzando. Los carriles auxiliares para tránsito lento en calzadas bidireccionales deberán, en lo posible, tener una longitud tal que permitan salir del sector en pendientes, sí que produce un descenso de velocidad de los vehículos pesados. Si por condiciones de costo ello no resulta factible, la existencia de dicho carril en tramos con longitudes de al menos 500 metros brindará la posibilidad de adelantamiento a los vehículos que estaban siendo retenidos por los vehículos pesados, ¿no? Entonces son ya recomendaciones un poco más a detalle que hay que considerar. Al término de los carriles de tránsito, se deberán implementar una cuña de transición de 100 metros de largo mediante el cual se incorporarán los vehículos pesados a la calzada propiamente tal. En realidad, tratar vehículos pesados en carreteras siempre resulta ser complicado, ¿no? Eso es así. Los carriles auxiliares para tránsito rápido en carreteras unidireccionales requerirán de un cantero central de al menos 6 metros de ancho. Si el cantero central es de menos de 6 metros, se deberá proceder a ensancharla según se especifique. Bueno, quedaremos en esta parte.